Conversaciones desde la grada. Hoy vamos a conocer la inspiradora historia de Dunia Felices. Dunia, lejos de quedarse rumiando el infortunio de haber perdido sus extremidades superiores e inferiores, decidió hacer con eso magia. Y a partir de entonces se dedicó a ser una nadadora de élite, una artista visual fantástica y también alguien que ha servido de modelo para el empoderamiento femenino y también para ser visible a las personas con discapacidades. Lo primero que quiero decirle a Dunia Felices es que estamos felices, valga la redundancia, de tenerla en el programa y confesarle nuestra más profunda admiración. ¿Cómo estás, Dunia? Hola, buenas noches, Ricardo. Contenta, aunque no lo crean, Filarmonía para mí es me remota a mis épocas donde yo estaba como estudiante en Pre-Bellas Artes, es más antes, porque tenía una profesora que me llevó al mundo del arte, Cora Calderón, y ella siempre ponía la radio y escuchaba todas las canciones clásicas que transmitían, y desde ahí me enamoré del arte, sí. Ahora nos vas a contar justamente sobre tu arte y sobre tus pasiones. Pero primero quiero saber por qué te llamas Dunia. O sea, ¿por qué tus papis decidieron ese nombre? ¿Sabes? ¿Tienes una idea? Bueno, en realidad mi nombre en papel, en documentos, es decir, es Donia, pero mis papás son quechohablantes. Ya. Entonces, tengo una hermana, es decir, es mi prima, pero en realidad me he criado con la familia de ellos. Todo tiene que ver bueno, yo nací en el 90, en una época donde estaba pues convulsionada todavía por los rezagos del conflicto. Entonces, bueno, yo nací en Sarwa, en Ayacucho. Y mis padres decidieron venir a Lima. ¿Por qué? Porque aún se vivía toda esta violencia. Y cuando llego a Lima, llego a la casa de la hermana de mi papá y ellos tenían una hija que se llamaba Dunia. Bueno, ellos ya me habían puesto por ese nombre, ¿no? Por la prima, ¿no? Dunia, pero como ellos no pronuncian la U, sino la O, me pusieron en papeles Donia. Entonces, Ya. yo llego ahí a esta casa, la familia se encariña conmigo, ¿no? Que son mis padres, llegan a ser mis padres, los padres que me acogen después, y, eh, y siempre me llamaban Maya, pero cuando me Maya. presenta, sí, Maya, por la abeja Maya. Y para no confundirse en la casa y que me digan Dunia, porque ellos sí sabían que el nombre verdadero era Dunia. Y bueno, a mi hermana la ponen por Crimen y Castigo, por esta obra literaria, y De ahí donde estaba Dostoyevsky. sí, de Dostoyevsky, y entonces le ponen Dunia. Entonces mis padres, por repetir el nombre, me ponen Donia porque son quechohablantes. Y bueno, entonces en la casa me decían Maya, pero ante la gente cuando me presentaban decían Dunia. Entonces yo ya me quedé ahí con Dunia porque Dunia para mí no lo reconozco, no me es ajeno un poquito. Tú sabes que, bueno, yo estuve tratando de investigar porque me sonaba un nombre ruso, pero Sí, no pude dar con la etimología de qué quería decir en ruso, pero sí en árabe. En árabe, Dunia quiere decir señorita o señora del mundo. uh-huh, Sí, ya sí, sabías, ya sabías. Mira sí, que has terminado la frase que estaba diciendo yo, ¿no? sí, uh-huh. Y te sientes un poquito así, universal, Dunia. Sí, bueno, eso depende pues, ¿no? Claro, sí, en cada momento, ¿no? He vivido tantas cosas que es que es tan curioso, ¿no? Los nombres cómo te llegan a marcar también, ¿no? Yo supe eso, bueno, el significado a partir de cuando adquiero la discapacidad, y al saber el significado, pues jugó mentalmente conmigo, psicológicamente, y dije, no, me voy a comer el mundo. Nada me detiene. Y vaya que lo has hecho. Ahora, la discapacidad, ¿a qué edad te ocurre? ¿A qué edad te da la vasculitis sistémica? A los 15 años, no, antes de cumplir los 15 años, ¿verdad? Las pasé ahí. Yo tuve una enfermedad a los 13 años, que era reumatismo juvenil, una enfermedad autoinmunológica. Luego desató otra que no se sabía muy bien qué era, enfermedad de Still,
que también es otra enfermedad inmunológica. Y esa fue a la edad de los 14 años, y ya casi no iba seguido al colegio porque siempre me estaban internando porque tenía fiebres altísimas. Antes pues yo hacía deporte de pequeña, me trepaba a los árboles, jugaba bicicleta, jugaba voleibol, jugaba tenis de mesa, entonces me gustaba siempre estar activa, ¿no?, en el deporte. Y bueno, entonces luego me limitó porque tenía muchos dolores articulares, me diagnosticaron estas dos enfermedades, que luego, aunque estaba en tratamiento, pues todo se fue de control, y mis manos y mis pies comenzaron a ponerse frías. Comencé a Se hacer una necrosaron. hipotermia, comencé a hacer una hipotermia producto de una enfermedad, perdón, de una fiebre altísima. Entonces, el cuerpo es tan maravilloso que por una fiebre altísima, tratando de regular toda esa temperatura, hizo una hipotermia, y esa hipotermia hizo que se necrosaran, bueno, que mis vasos sanguíneos se compriman, no deje irrigar la sangre, y se necrosaron las partes terminales, que es las manos y los pies. Y bueno, hasta la nariz, pero bueno, la nariz sí mejoró con todo el tratamiento largo que tuve cuando ya me internaron, ¿no? Es más, llegué a trauma shock, o sea, llegué a estar en trauma shock, y bueno, habían reunido a toda mi familia, habían dicho que no iba a pasar de esa noche, y hay varias anécdotas, ¿no? Justo una anécdota que siempre tengo presente en ese momento fue cuando veo a mi familia, a mis hermanos, al frente, o sea, en la puerta de la sala de trauma shock, y me hacían barras diciéndome, Maya, Maya, ¿no? Como si estuviese compitiendo. Es bien bonito, como si estuviese compitiendo. Y bueno, estaba tirada casi, pues no, sin pulsación ni nada, sin signos vitales, creo. Compitiendo en este caso contra la enfermedad y Contra contra la la vida muerte, y la ¿no? muerte, Claro. ¿no? Sí. Sí, claro. Y bueno, gané, pues, ¿no? Pasé esa noche. Y te comiste el mundo como nos has contado. ¿En Sí. qué momento tú decides? Porque claro, uno imagina a una chica de 15 años que pierde las extremidades, debe haberse sentido muy deprimida. ¿Y en qué momento decís, bueno, vamos a salir adelante y vamos a hacer de nuestra vida una paleta de colores, que es lo que finalmente ha terminado siendo, ¿no? O sea, yo no niego las dificultades naturales que implican las cosas que han tenido, que ya no puedes hacer, pero de todas maneras has sido y te has convertido en alguien ejemplar. ¿Cómo así Sí, tomaste esa decisión? ¿O fue paulatino? ¿Qué pasó? es paulatino, es un proceso, yo le digo, ¿no? Proceso creativo. ¿Por qué? Porque hay que adaptar muchas cosas, y para adaptar de acuerdo a los momentos, a tu contexto, ¿no? Hay que ser muy creativo. Entonces, eh, esto yo siempre digo, nada es casualidad, ¿no? Mi familia me dio un montón, o sea, mis hermanas, lo bueno es que, bueno, mis hermanas siempre estuvieron ahí, ¿no? Si me veían triste, pues hacían todo lo posible porque, o sea, me sacaban siempre una sonrisa, ¿no? Es más, te cuento que cuando a nosotros nos dieron la noticia de que me iban a amputar, yo estaba pues internada todavía, ya se cumplían casi 9 meses de internada, Uh -huh. y lo que hicimos fue brindar por una nueva vida, porque dije, Wow. lo que pasa es que a mí me acompañaba una ventana hacia afuera donde yo podía escuchar las voces de los niños, de las personas que reían, se sentían tan libres, y yo quería sentir eso, ¿no? Como yo quería sentirme como yo me sentía antes también fuera, ¿no? Cuando hacía deporte, cuando estaba estudiando, cuando estaba con mi familia. Entonces ya eran casi 9 meses que se iban a hacer para... Y yo decía, no, tengo que salir con vida, pero tengo que salir feliz, tengo que salir bien. Así que brindamos por un nacer, por un nuevo nacer. Y eso determinó también de cómo yo iba a verme luego, porque yo le decía a mis hermanas, ¿y ahora qué? Voy a quedar sin manos, sin pies. Pero mis hermanas siempre me presentaban imágenes de personas que usaban prótesis de manos, prótesis de piernas, o sea, el soporte tecnológico que podía tener más adelante. Y fue muy importante también poder informarse, tener esas imágenes, ¿no? Y
Y nada, ya cuando me llegaron a amputar, pues no, de hecho uno siente el dolor inmenso físico y recuerdo que lloré todo un día cuando ya me habían amputado, recuerdo que lloré todo un día, quise estar sola y después dentro de mí dije, no, ya, a seguir adelante, ¿no? Porque es lo que a mí me pasa es pensando en ese momento es el amor por el otro también, ¿no? El amor recíproco, porque yo decía, no, si yo estoy mal, mi familia también va a estar mal, ¿no? Si mi familia está mal, yo también voy a estar mal. Entonces yo sé que ellos pensaban en eso también, así que por eso es que también traté de seguir adelante y bueno, y lo demás, pues no, se va adaptando, ¿no? Alfred Adler, un psicólogo de la línea freudiana, decía que uno cuando tenía un problema de este tipo, uno desarrollaba otras habilidades y te nacían otras habilidades. ¿Tú has sentido esto? ¿Has sentido que lo que ocurrió te trajo otras virtudes que no tenías antes o que ignorabas? Sí, sí, con el tema del arte. O sea, yo nunca imaginé pues que en algún momento podía llegar a pintar, porque cuando ya adquirí la discapacidad, ya estaba en casa también, eh, comencé a pintar lo que veía, lo que sentía. Es más, jugaba, que hacía exposiciones dentro de mi patio, como era grande, invitaba a mis amigos a pintar también, a mis vecinos de mi edad, y pintábamos y invitábamos pues a las personas para que puedan ver como si fuera una galería de arte. Y yo no sé cómo salía eso, yo no sé, no tenía en ese momento creo ejemplos. Y ya luego dije, cuando comencé a hacer eso, porque comenzaba a soñar que era artista, a los 15 años más o menos, ¿no? Cuando ya salí del hospital. Y, y mis hermanas siempre me decían, wow, de a ti de pequeña nunca, o sea, nunca sentimos que tenías esa, que te Vena. atraía el arte, ¿no? Esa habilidad por pintar y todo. Y sí, o sea, eso y entre otras cosas también, ¿no? Porque sí me gustaba jugar el deporte, pero no era, creo que tan buena. O sea, siempre lo veía como tan de manera recreativa, ¿no? O porque mi familia me ponía, pues, ¿no? De manera recreativa. Y ya luego también cuando descubrí el deporte en el 2017, wow, nunca hubiese creído también que iba a llegar a tanto, ¿no? A representar hasta el país, ¿no? Vamos a tocar los dos temas. Empecemos por el arte, ¿no? Porque tú Sí. estudiaste en Bellas Artes, después también estuviste en Corriente Alterna. ¿Cómo hacías para superar la discapacidad física y producir obras de arte? ¿Cómo te, entre comillas, te las ingeniabas, ¿no? Yo cuando quise ya hacer arte de manera, bueno, con una orientación ya profesional, decidí pues postular a la escuela. Primero tenía que empezar talleres, ¿no? Saber un poco más sobre el tema. Recuerdo que mis primeras clases de arte los tomé en Bellas Artes, en un taller libre. Yo recién tenía, creo, 2 años de amputada, pero no pintaba, o sea, no sé, me cohibía mucho porque veía gente convencional y yo era la única persona con discapacidad, yo tenía un poco de temor y entonces lo dejé, ¿no? Por un par de meses comencé a pintar solamente por mi lado, hasta que encuentro, pues, ¿no? Una asociación de pintores con la boca y con el pie, Ah, mira. que con sede en Suiza y en Liechtenstein. Entonces, comencé a ver imágenes de personas con discapacidad que pintaban con la boca, con el pie, italianos, españoles, de América Latina, es más, en Perú. Yo dije, wow, me quedé asombrada por las pinturas que hacían con la boca Claro, o con claro. el pie. Y entonces, bueno, comencé pues no a indagar más sobre esto, me hice becaria también de esta asociación y comencé ya a pintar y me presentan a una profesora que es Cora Calderón, que también estudió en Bellas Artes. Y yo llegué a su taller, cuando yo llegué a su taller, wow, yo me quedé asombrada por los libros, las revistas de arte que tenía, los cuadros, las pinturas que estaba haciendo. Yo dije, me encantaría entrar a este mundo, ¿no? Del arte.
no solamente pintar por pasatiempo y todo, sino realmente profesionalizarme. Así que comencé con ella, pues, ¿no? A pintar, a prepararme en bellas, para entrar a la pre, al menos para saber algo, ¿no? Y comenzamos a pintar, yo comencé a leer, también a escuchar música, y ella siempre ponía, pues, ¿no? La radio que estamos ahora conectados. Yeah. Sí, entonces yo, bueno, ahí comencé luego ya a indagar por la pre de Bellas Artes, ingresé a la pre de Bellas Artes, tuve el ingreso directo también porque cumplía con los puntos que se hacía, que pedían para el ingreso directo. Entré para la especialidad de grabado. Pero bueno, pasa que en Bellas Artes pues no hay todo un problema que siempre pasaba, que es las huelgas. Yo dije, wow, Claro. no me quiero atrasar en verdad, porque se cerraba en la escuela y todo. No me voy a atrasar en esto en verdad porque yo quiero que sea constante, ¿no? Mi preparación. Así que después me fui a Bellas Artes, perdón, a la Escuela de Arte Corriente Alterna. Ahí cumplí mis 5 años. Y en todo ese momento, pues fue de gran aprendizaje porque lo curioso de Corriente Alterna no es que solamente te especializas o en pintura o en grabado, sino que tienes que pasar por escultura, por performance, por instalaciones, fotografías. Y yo, uy, ¿cómo voy a hacer una escultura? ¿Cómo voy a hacer una performance? Una fotografía, hasta agarrar una cámara profesional. Mi primer día de taller, bueno, sí, de escultura, yo estaba perdida porque yo nunca había dado ese salto de poder agarrar más materiales como lo que es cortar una varilla para armar la tridimensión, bueno, todas esas cosas que se pedían, hacer el vaciado en cemento fuerte, construir una, ¿no? Hasta agarrar cerámica, agarrar barro para poder moldear, todo eso. Uy, no. Mi primer día, y recuerdo mucho que Claudia Coca, la directora, Sí, sí, claro. en ese entonces, pues, no, cuando yo tuve la entrevista, me dijo, por si acaso vas a pasar por todo esto, vas a poder. Y yo, mira, Claudia, yo adapto todo en el momento, yo nunca, para mí es algo nuevo y justamente eso es lo que me tranquiliza al menos un poco porque es algo nuevo, ¿no? No es que yo lo haya hecho y nunca lo haya podido hacer, sino que es algo nuevo y voy a adaptarme. Ya, perfecto. Entonces, justo ese día nos tocaba, pues, ¿no? El curso de escultura y nos toca cortar unas varillas para hacer una estructura de tridimensión. Entonces, yo veía que todos estaban cortando y yo con tijera o no me acuerdo con qué cortaban. Entonces yo dije, así no voy a poder, puedo agarrar una tijera, pues no, porque tienen los huequitos para la... Sí, claro. Entonces, yo siempre llevaba una cuchilla. ¿Por qué? Porque yo no puedo cortar con tijera y entonces yo corto con cuchilla, cualquier cosa, la hoja, entonces... Y comencé a cortar las varitas con la cuchilla y era mucho más rápido de lo que ellos estaban cortando con la tijera o con lo que tenían. Entonces todos comenzaron a imitar y entonces Claudia, Claudia creo que estaba pasando por ahí, dijo, bien, ¿no? Como que muy bien. Entonces, luego de ahí ya no me dio miedo, porque sí estaba con mucho temor cómo iba a ser lo demás, ¿no? Pero luego comencé a hacer las instalaciones, hice instalaciones que también se expusieron, pues, ¿no? En Miraflores, en varias galerías, en el museo, en la biblioteca. Como que todo, cuando comencé ahí ya rompí ese miedo, ¿no? Rompí ese miedo y comencé, y bueno, ya la pintura, el dibujo, pues para mí fue mucho más fácil. Agarrar una cámara también, hacer fotografías para pasar el curso también, pues, ¿no? Hay una frase tuya de una entrevista que me quedó grabada y que la anoté por acá y que dice lo siguiente, ¿no? Tú no puedes evitar que te miren, pero puedes elegir la manera en que te miren, puedes elegir cómo te deben mirar. ¿Cómo quieres que te miren, Sí. Dunia? Uh-huh. Sí. Bueno, esa palabra surge en un momento de mi vida donde yo me encontraba y no quería salir al mundo, ¿no? A las finales al mundo por temor a que te miren, a la flojera de estar contando tu historia porque te preguntan, ¿qué te pasó? Sí, ¿No? claro. Como, a cada rato, por favor. No. Pero luego, cuando yo escuché y mi hermana me dijo, Dunia, porque yo me deprimí en un momento, bueno, sí, ¿no? Entonces me dice, Dunia, tú no puedes evitar que la gente te mire, pero sí puedes elegir cómo quieres que te mire. Desde ese momento
comencé ya pues a estudiar, a terminar mis estudios, a estudiar la carrera también. Y, y cómo quiero que me miren, como una persona vital. O sea, a pesar de tener una discapacidad, porque muchos creen, ¿no? Que una persona con discapacidad es una persona enferma. Y Claro. no es así. ¿Y por qué elegiste el deporte? El deporte te llevó hasta la isla de Madeira, donde nació Cristiano Ronaldo. De verdad. Ahí te entrenaste para los Juegos Olímpicos, Paralímpicos. Sí. Bueno, yo me sentía tan cómoda en la tierra, ¿no? Ya conocía cada paso, que yo dije, quiero otro reto más, ¿no? Y aparte, bueno, coincidió también con un referente artístico que estaba estudiándolo en ese momento, que es Mark Quinn, un Ya. escultor, y yo, bueno, él vi sus trabajos que hacía esculturas a tamaño grande de personas con discapacidad, y me quedé tan pegada con Mark Quinn porque justo yo también estaba haciendo mis esculturas de personas con discapacidad y hablando sobre el miembro fantasma y plasmando pues las sombras, porque hablaba del miembro fantasma y sus cuerpos, ¿no? Y dignificando, de alguna forma buscando dignificar el cuerpo de la persona con discapacidad. Entonces, ahí es donde yo comienzo a ver más referentes entre el arte, porque también cuando me encontré con un fotógrafo que es Michael Stoker, es estadounidense, que también fotografió a personas con amputaciones. Entonces, indagando más por ahí, ¿no? Vi a personas amputadas que hacían deporte para deporte y se veían tan vitales, tan bellos, porque yo en ese momento no tenía ningún referente de persona con discapacidad ni artistas que estaban dentro de todo este movimiento. Entonces veía que ganaban medallas, veía que representaban a su país y que al final todo este pensamiento de la persona con discapacidad, de querer dignificar a la persona con discapacidad, de presentarles al mundo y decirles, no son personas enfermas, ellos están vivos y están ahí, ¿no? Eh, Era sacar un poco de de todo el discurso que daba en el arte y llevarlo a un espacio, ¿no? O sea, Claro. de pensar en un espacio físico también, así que dije, yo también quiero hacer deporte, quiero representar a mi país. Al Y final fuiste todo iba, medalla de bronce, ¿no? Fuiste medalla de sí, bronce en los en los Panamericanos. Juegos Panamericanos en 50 metros mariposa. Qué Increíble, sí, maravilla. sí. ¿Tú sabes cómo nacen? Los Juegos Paralímpicos nacen a partir de que los soldados que habían quedado con lesiones Veteranos. después de la guerra necesitaban continuar. Primero empezaron haciendo deporte de manera para rehabilitarse y después se dieron cuenta que queremos competir, ya no nos alcanza la rehabilitación, sino que queremos competir y así fue que nacen los Juegos Paralímpicos. ¿No? Hay un documental fantástico, Sí, está en varias plataformas, Rising Phoenix, lo debes haber visto, ¿no? sí, Hermoso. lindo, sí. Sí, sí, aquí también en el Perú nace con ese fin, ¿no? De, bueno, como rehabilitación. Hay muchos chicos que tú preguntas, por ejemplo, en Perú, ¿no? Oye, ¿cómo conociste el deporte? Bueno, porque mi doctor me dijo por rehabilitación y luego llegué a ver todo ello, llegué al movimiento paralímpico y ahora estoy representando a mi país. Es increíble. Ahora, lo otro que tú también has logrado hacer, más allá del deporte y del arte, es enarbolar la bandera del feminismo y el visibilizar. Es como eres una mujer empoderada y haces y te has convertido en una lideresa de alguna manera, ¿no? Del movimiento feminista y también del hacer visible a las personas con discapacidad. ¿Y eso es algo que tú habías contemplado al principio o fue llegando por añadidura en la medida que fuiste desarrollándote en tus dos mundos que de alguna manera están vinculados? Bueno, lo bueno es que desde el arte ya he tenido referentes, ¿no? Desde mi profesora, desde desde maestras que conocí también en el campo del arte, por ejemplo, uno de los colectivos que participé también fue Trenzando Fuerzas, trenzadoras, ¿no? Donde un antropólogo, César Ramos, fue el que ¿Ya? me llevó por ese momento, por ese movimiento, digamos, de buscar la igualdad, de encontrarse,
de sanar heridas dentro del arte popular, el arte en sí, ¿no? De hablar desde mi lugar de enunciación, que es una persona de provincia que llega a Lima, ¿no? Y que pasa por todos estos retos de perder, pues, ¿no? El lenguaje materno, de adaptarse a un sistema educativo donde no te enseñan el quechua. Y hay toda una línea, ¿no? Donde yo comienzo a hablarlo en el arte, a materializarlo en esculturas, en, en grabados, en las tablas de Sarwa, que me acompañó muchísimo tiempo para yo poder sanar estas heridas, y, y hablar también de mi madre biológica. Y ya cuando llego al deporte, todo este concepto de la igualdad, de sanar las heridas, de buscar la fuerza interior, ¿no? Me lleva, pues, ¿no? Al fin, a crecer, ¿no? Como persona, como mujer, a aceptarte, y todo ello, pues, ¿no? Va jalando, ¿no? Va jalando a las personas, vas haciendo que ingresen a todo este movimiento y sin querer, en verdad sin querer, es tan potente, ¿no? Todo lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Y pensar, Y, hacer, ¿no? y siento tu discurso, además de sincero, además de genuino, lo siento poderoso, poderoso y además muy bien estructurado. ¿No has pensado en contar tus memorias, en escribir un libro, en hacerlo, en también redactar cosas para... O seguramente las haces o las tienes, no sé, y no las muestras. Sí. No lo sé. Sí, no sé, me estoy equivocando. Yo soy, sí, yo soy así un poco, pero lo que pasa es que te cuento, Ricardo, que sí, pues hay un tiempo para todo, ¿no? Ya. Y sí, me encontré con el arte. Ahorita yo no produzco, no estoy tan activa haciendo pues desde mi lugar de enunciación, ¿no? Materializando desde mi lugar de enunciación. Estoy pintando otras cosas, ¿no? Que es para Okay. la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Estoy en el deporte. He tenido objetivos, pues, ¿no? Que me han llevado a trabajarlo y termino tan agotada que sí me han propuesto hasta hacer una película, me han propuesto, pues, no, escribir un libro, y yo digo, todo tiene su momento, ¿no? Ahorita yo No estoy has sido retomando. modelo, ya has sido modelo en una campaña publicitaria, ¿no? Ah, Sí, sí, también es cierto. ¿eres musical? ¿Eres melómana? ¿Te gusta la música mucho? ¿No? Sí, una bueno, del género que yo empecé escuchando también desde pequeñita, siempre ha sido la música clásica. Emma Chaplin siempre me ha acompañado de pequeñita. ¿Sí? Yeah. Toda mi familia, bueno, a mis hermanas no les gustaba la música clásica y a mi hermano sí, siempre, con él siempre compartía, ¿no? Entonces, es más, cuando yo ingreso al quirófano, el doctor me dice, ¿qué estás escuchando música? Me dice, sí, ¿qué estás escuchando? Y justo estaba escuchando, pues, uno de los personajes uno de los cantantes que a mí me motivaba desde que adquirí, pues, la enfermedad, la discapacidad y todo ese proceso de sanamiento, porque me motivaba mucho porque también él tenía una discapacidad. Él no podía ver, no puede ver, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, claro. Sí, entonces justo cuando me llevan al quirófano comienzo a escuchar la canción Por ti volaré Claro. y yo siempre la escuchaba, pues, ¿no? Porque me recordaba cuando estaba niña y me tumbaba a la cama y cerraba mis ojos y escuchaba la música, ¿no? Con el Walkman. Entonces, bueno, yo escucho de todo, en realidad yo escucho de todo menos Y, reggaetón. y Me gusta. música que honra, y también mencionaste en la pre-entrevista, mencionaste que te gustaba Ima Suma, que de alguna manera allí vuelves a tus raíces, ¿no? Al principio, ¿no? Sí, por el ¿no? lenguaje, por la lengua materna, me enamoré tanto y, claro, y una de las personas que también admiro, Silvia Falcón, Ya, eh, que, bueno, ella también ha investigado mucho a Imazuma, ¿no? claro. Entonces, ¿Cuál crees tú que es la función del deporte y el arte? ¿Están vinculados en la sociedad? ¿Tú crees o por lo menos, qué efectos surtieron en tu vida los dos, el deporte y el arte? yo creo que los dos pueden llegar a transformar.
vidas, transformar una sociedad. Porque al final, pues no, a mí el arte me llevó a poder ser consciente de mi discapacidad hasta cierto punto, ¿no? De aceptarme, de encontrar un lenguaje también, de hacer una antropología, ¿no? De todo lo que viví. Y le debo tanto al arte, de verdad, le debo tanto al arte. Como siempre digo, ¿no? Mi lugar de enunciación, desde mi lugar de enunciación, pues, ¿no? Siempre estoy hablando de ello. Y todas esas experiencias por las que he pasado, que para muchos puede ser como fatal, tal vez, ¿no? Triste. Es parte de la experiencia que me tocó vivir y la abrazo porque me ha llevado a ser más consciente del lugar donde vivo, del lugar donde nací, de todo lo que nos rodea, ¿no? Y a partir de todo eso que nos rodea, ¿no? De toda esta sociedad que puede a veces ser un poco hostil, dije, tengo que salir, ¿no? A este lugar hostil y de alguna forma transformarlo, seguir transformando, ¿no? Y ahí es donde llego con el deporte, ¿no? A poder también transformar desde el deporte, ¿no? Porque ya es un manejo más con tu cuerpo, o sea, el arte para mí es algo mental, ¿no? También, pero el deporte es mucho, para mí, mucho más potente también, ¿no? Yo creo que los dos son transformadores, una herramienta transformadora. Sin duda. Quería agradecerte mucho la entrevista del día de hoy, la he disfrutado enormemente y créeme que si antes había admiración, ahora la hay en mucha mayor proporción. Muchísimas gracias, de verdad, Dunia, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Ricardo. Gracias a todos.